Hoy presentamos audiencia preliminar. Primer momento, saneamiento y convalidación. Esta etapa con la cual inicia la audiencia preliminar busca que a través de un examen y resolución de cuestiones procesales o formales se evite la expedición de autos inhibitorios o de nulidad en la audiencia de juicio, que impidan la terminación del proceso mediante sentencia que resuelva sobre el fondo. En tal sentido, consideramos que el debate sobre las excepciones previas que necesariamente debe darse al inicio de la audiencia debe incluir la práctica de la prueba que la sustente y que ha sido previamente anunciada en la contestación, de tal manera que al finalizar el debate el juzgador tenga elementos de convicción suficientes para dictar su resolución, aceptando o rechazando las mismas, conforme lo dispone el inciso final del artículo 295. No creemos, por tanto, que la práctica de la prueba sobre excepciones previas tenga que darse recién en la audiencia de juicio, ya que el sentido del procedimiento por audiencias es que al llegar a esta audiencia el proceso esté totalmente saneado y convalidado. La práctica de la prueba a la que hace referencia el artículo 297, numeral 2, hace relación a las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso y no a las excepciones previas. De aceptarse el criterio de que pueda el juez resolver sobre estas excepciones en la audiencia de juicio, implicaría que de aceptarlas deba declarar la nulidad del procedimiento, contraviniendo con lo anteriormente señalado. Cabe aclarar que de acuerdo al contenido del COGEP se desprende que existen dos clases de excepciones. 1. Previas, así denominadas por el propio COGEP, o procesales. Y 2. Sustanciales, materiales o de fondo. Esta división se enfoca en los efectos que pueden producir, por una parte, las previas o procesales, que se refieren a la relación jurídica procesal y que, de aceptarse, harían ineficaz el ejercicio del derecho de acción a través de la nulidad o inhibición, y por otra parte, las sustanciales, que tienen vinculación con la relación jurídico-material y que de aceptarse evitarían el éxito de la pretensión, como lo sostienen de Gregorio y Claría Olmedo. Al tratarse del debate de las excepciones previas, creemos que lo lógico es que sea el demandado quien intervenga inicialmente en el uso de la palabra. De ahí que esto se considere como una excepción a la disposición del artículo 79, inciso 3, que dispone que debe iniciar la parte actora. El artículo 153 del COGEP, de forma taxativa, establece 13 excepciones previas, recogidas en 10 numerales, que serán las únicas que se podrán plantear con la calidad de previas y que creemos deben ser analizadas y resueltas siguiendo un orden coherente. Igualmente, el demandado, al plantearlas, deberá evitar contradicciones, pues resulta inconsistente, por ejemplo, oponer la excepción de litispendencia argumentando que existe identidad subjetiva, objetiva y de pretensión, y paralelamente oponer la excepción de falta de legítimo contradictor por existencia de un litisconsorcio necesario
cuando en el primer proceso solo hubo un demandado. De ahí que la importancia de plantear excepciones subsidiarias una de otra cuando pueda existir contradicción. Como ya se dijo, las excepciones previas que no sean evidentes de los propios fundamentos de los actos de proposición y de los medios de prueba que en ellos se anuncien deberán ser probadas. Así, por ejemplo, la incompetencia no deberá ser probada si es en razón de la materia, pues será suficiente aplicar las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial o de una ley especial. En cambio, si la discusión es en razón del territorio o persona, será necesario probar la alegación de existencia de incompetencia del juzgador. Las 13 excepciones previas recogidas en los 10 numerales del artículo 153 del COGEP son: 1. Incompetencia de la o del juzgador insubsanable. 2. Incapacidad de la parte actora o de su representante subsanable. 3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o de la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda subsanable. 4. Error en la forma de proponer la demanda subsanable. 5. Inadecuación del procedimiento insubsanable. 6. Indebida acumulación de pretensiones insubsanable. Litispendencia insubsanable. Prescripción insubsanable. Caducidad insubsanable. Cosa juzgada insubsanable. Transacción insubsanable. 12. Existencia de convenio o compromiso arbitral insubsanable. Existencia de convenio de mediación insubsanable. Resolución de excepciones previas. Conforme se desprende de los distintos numerales del artículo 295 del COGEB, estas excepciones pueden ser subsanables e insubsanables. En efecto, las excepciones 2, 3 únicamente cuando se trata de litis consorcio necesario y 4 antes mencionadas expresamente son consideradas por la ley como subsanables, por lo que consideramos que el resto son insubsanables. Excepción previa insubsanable de incompetencia. La primera que deberá ser analizada por el juez en caso de que sea planteada es la excepción previa de incompetencia, ya que sólo si es competente en razón de materia, territorio, grado y personas podrá resolver las demás excepciones previas. No sería lógico que un juez empiece analizando la excepción de cosa juzgada y además la acepte y ordene su archivo sin ser competente. Sin embargo, la competencia debe ser revisada desde el momento de calificar la demanda, artículo 147, numeral 1, y de hecho podrá ser revisada en cualquier momento del proceso, pues se trata de una solemnidad substancial, artículo 107, numeral 2. Si el juez advierte ser incompetente, deberá seguir la regla del artículo 13 del COGEB, la cual es similar a la disposición del artículo 129, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Otras excepciones previas insubsanables. Luego de analizada la excepción de incompetencia y de que sea rechazada, deben ser analizadas las excepciones cuyo defecto procesal no es subsanable y que, en caso de ser admitidas por el juez, producen que se declare sin lugar la demanda y se archive el proceso.
En este grupo se encuentran litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, existencia de convenio arbitral, existencia de convenio de mediación, inadecuación del procedimiento e indebida acumulación de pretensiones. Creemos que estas dos últimas excepciones deben ser consideradas insubsanables, ya que si el legislador las hubiese considerado subsanables, debió darles el mismo tratamiento de la excepción de defecto en la forma de proponer la demanda, a la que en forma expresa la incluyó como subsanable en el numeral 2 del artículo 295 del COGEB. Resulta razonable el hecho de que si se plantea una demanda mediante procedimiento monitorio y la obligación excede de 50 remuneraciones básicas del trabajador, la misma no prospere por inadecuación del procedimiento, puesto que de hacerlo sería violatorio a la ley, y respecto de la indebida acumulación de pretensiones, por ejemplo, si el actor pretende la resolución del contacto y paralelamente exige su cumplimiento, el hecho de que el juez interpreta que deba aplicar a este caso el numeral 2 del artículo 295 reduciría el término para que el demandado rehaga su contestación de 30 a 15 días, dependiendo del procedimiento, a 10 días, lo cual vulneraría el ejercicio del derecho a la defensa por parte del demandado. En casos evidentes, incluso constituye una causal para que la demanda sea inadmitida in limine por el juzgador, artículo 147, numeral 2. Así, en materia laboral, por ejemplo, la acción de despido ineficaz que pretende el reintegro inmediato del trabajador protegido por sus características especiales es incompatible con la acción de pago de proporcionales de beneficios de ley por despido intempestivo. Sobre la cosa juzgada, es preciso remitirse a lo señalado en el artículo 99 del COGEB, el cual determina todos los casos en los cuales las sentencias y autos pasarían en autoridad de cosa juzgada material y son: 1. Cuando no sean susceptibles de recurso; 2. Si las partes acuerdan darle ese efecto; 3. Si se dejan transcurrir los términos para interponer un recurso sin hacerlo; 4. Cuando los recursos interpuestos han sido desistidos, declarados desiertos, abandonados o resueltos y no existen otros previstos por la ley. Esta excepción requiere de prueba que debe ser anunciada en la contestación a la demanda. En cuanto a la prescripción y la caducidad, el legislador hace bien en diferenciar a estas instituciones procesales. Dentro de la legislación ecuatoriana no hay mayores diferencias y ha sido la doctrina quien ha aportado a su distinción. La prescripción, por regla general, debe ser alegada y no solo extingue definitivamente el derecho de acción del actor, sino que impide un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión. Además, puede interrumpirse y suspenderse el tiempo para su configuración por razones establecidas por la ley. Por su parte, la caducidad implica la pérdida del derecho a iniciar el proceso por no realizar un acto dentro del tiempo determinado y nunca se suspende o interrumpe el tiempo de su configuración por ser de orden público. De ahí que se señale que opera de forma automática, ipso iuri, es decir, puede ser declarada de oficio. Por ello, la caducidad del derecho de acción es revisada de oficio por los jueces de los tribunales de lo contencioso
administrativo al momento de calificar la demanda, conforme lo estableció la resolución número 13/2015 de la Corte Nacional de Justicia. El artículo 307 del COGEB establece la obligación de los jueces en procesos contencioso administrativos y tributarios de, previo a calificar la demanda, revisar en el administrado la haya presentado dentro del término legal, señalando que en caso de que no lo haya hecho dentro de dicho término, deberá declarar in limine la prescripción del derecho de acción, es decir, vuelve a tratar a las instituciones de la prescripción y la caducidad como sinónimos. Insistimos en señalar que ambas instituciones son comúnmente confundidas. De la lectura del COGEB se desprende que la voluntad del legislador fue aclarar que cuando se refiera a la prescripción se entienda al derecho de acción y cuando se refiera a la caducidad se entienda a las facultades del Estado. La transacción como excepción previa puede referirse tanto a la judicial recogida en el artículo 235 del COGEB como a la extrajudicial del artículo 1583 del Código Civil, ya que la norma no distingue el momento de su realización. Es posible que llegue a ser también una excepción de fondo en un procedimiento ejecutivo en el cual se alegue la extinción total o parcial de la obligación por este modo. Artículo 353, numeral 3, conforme lo dispone el referido artículo 1583, numeral 4 del Código Civil. En este caso existiría duplicidad de excepciones previa y de fondo, por lo que consideramos que lo correcto sería que sea resuelta como excepción previa en la fase preliminar de la audiencia única, pues en caso de que se resuelva en la fase de juicio y se la acoja, ocasionaría que no se dicte sentencia sobre el fondo de la controversia, y eso justamente es lo que pretende evitarse con las excepciones previas. Sobre la forma de probar la existencia de convenio arbitral, se seguirán las reglas de la oportunidad establecidas en el COGEB, es decir, al contestar la demanda y proponer esta excepción, se deberá anunciar y acompañar la prueba de la existencia del convenio arbitral, artículo 152. Por esta razón y en concordancia con la disposición derogatoria 14ª del COGEB, el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación quedará parcialmente derogado, pues ya no es posible que el juez conceda un término de prueba de 3 días desde la notificación con el traslado de la proposición de esta excepción. Excepciones previas subsanables. Finalmente, el juez deberá resolver sobre las excepciones previas subsanables, como son a. Incapacidad de la parte actora o de su representante, ilegitimidad de personería del actor, b. Falta de legitimación en la causa, activa o pasiva, por existencia de litis consorcio necesario, y c. Error en la forma de proponer la demanda. En lo que se refiere a las dos primeras excepciones, el juez concederá el término de 10 días para que el actor subsane el vicio. Esto es, en el primer caso, comparezca a proponer la acción quien tenga capacidad procesal para hacerlo, y en el segundo comparezca a demandar o se proceda a demandar a todos quienes debían haberla propuesto litis consorcio activo o debían haberla contestado litis consorcio pasivo. Si el actor no cumple dentro del término legal, se entenderá como no presentada la demanda
y se aplicarán las sanciones pertinentes, como por ejemplo la imposición de costas procesales. El artículo 295 del COGEB no establece expresamente, en el caso de la falta de legitimación en causa pasiva, la obligatoriedad de citar a los nuevos intervinientes en el proceso. Sin embargo, a fin de garantizar el derecho a la defensa de aquellas personas, creemos que el juez debe disponer su citación a fin de que puedan contestar la demanda y anunciar los medios de prueba que deseen practicar. Es cuestionable que el legislador haya establecido como excepción previa la ilegitimidad de personería del actor, excluyendo la ilegitimidad de personería del demandado. En la práctica, cuando un incapaz sea demandado por sus propios derechos, su representante, si desea comparecer al juicio y contestar a la demanda, tendrá dos opciones. La primera, la cual seguramente concibieron los legisladores, es subsanar la omisión y darse por citado como representante del incapaz aplicando los principios de buena fe y lealtad procesal. Y la segunda, señalar y solicitar la declaración de nulidad por la omisión a una solemnidad sustancial. Esto último, al no ser posible alegarlo como excepción previa, obligaría al juez a declarar directamente la nulidad del procedimiento, ordenando su archivo. Cuando se trate de error en la forma de proponer la demanda, el juez concederá el término de 6 días a fin de que se pueda subsanar. Como ya indicamos anteriormente, el juez, una vez subsanado el defecto, concederá al demandado el término de 10 días para completar o reemplazar su contestación y anunciar pruebas, atendiendo las aclaraciones o precisiones formuladas por el actor. Si no se da cumplimiento dentro del término, se entenderá como no presentada la demanda. Cabe señalar que en este caso el COGEB no establece sanción alguna por la inactividad de subsanar la demanda dentro del término legal. El error al que se refiere esta excepción no solo tiene relación con temas de forma puramente formales, valga la redundancia, como el que los hechos relatados en la demanda no estén debidamente clasificados o numerados, sino incluso con errores de forma sustanciales, como una incoherente formulación de la pretensión, ya que son errores que podrían viciar el procedimiento e impedir la expedición de una sentencia sobre el fondo. Por ejemplo, si en la narración de los hechos de la demanda se desprende que la pretensión debería ser la declaración de nulidad de la escritura pública, no obstante, el actor solicita al juez que declare la nulidad del contrato contenido en la escritura pública. Ello constituye error en la forma de proponer la demanda que debería ser subsanado en este momento procesal para evitar la expedición de un auto de nulidad en la audiencia de juicio. Otra excepción previa no contemplada. El artículo 153 del COGEB dispone que las excepciones previas son tasadas. Esto es que no existe la posibilidad de que se puedan alegar otras, por la cual cualquier otra excepción que el demandado desee plantear debería ser entendida como excepción de fondo o sustancial y por lo tanto ser analizada en la audiencia de juicio. Sin embargo, se ha encontrado en la práctica otra excepción dirigida a atacar aspectos procesales que no ha sido incluida en este artículo y que, de oponerse y aceptarse, impediría que se dicte una sentencia de fondo. Como revisamos anteriormente, una sentencia o auto adquiere el efecto de cosa juzgada, entre otros casos,
Cuando los recursos interpuestos han sido desistidos, declarados desiertos, abandonados o resueltos y no existen otros previstos por la ley. La pregunta es, ¿qué sucedería si se declara el abandono del proceso en primera instancia, ya sea por falta de comparecencia de la parte actora a la audiencia o por su inacción durante 80 días, y ésta volviere a presentar una nueva demanda? ¿Se podría alegar cosa juzgada en este caso? La respuesta, según nuestro criterio, es que no es posible. Como se recordará, el efecto de la declaratoria del abandono del proceso en primera instancia es que el actor no pueda presentar una nueva demanda. No obstante, el artículo 99 no incluyó el auto que declara tal abandono como uno de aquellos que pasan por autoridad de cosa juzgada, ya que evidentemente no se resolvió sobre el fondo de la controversia. Por lo tanto, en caso de alegarse como excepción la existencia de un auto de declaratoria de abandono, esta deberá resolverse en la audiencia de juicio y provocará que el juez deba dictar un auto inhibitorio, contraviniendo así el principio de eficacia del sistema procesal. Amables amigos, vamos a ver ahora si está o no reformado el artículo 157 del COGEB en cuanto a las excepciones previas. Vamos a ver las excepciones previas. Sí, estamos analizando las excepciones previas. Incompetencia de la o del juzgador. Este es el artículo 153, excepciones previas. Solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes. Incompetencia de la o del juzgador, es el numeral 1. El 2 ya está sustituido por el artículo 23 de la ley sin nombre del registro oficial 517S, 26 de junio de 2019. La incapacidad o la falta de personería de la parte actora o su representante. Esa sería la segunda excepción. La incapacidad o falta de personería de la parte actora o su representante. El numeral 3 también está sustituido por el artículo 23 de la ley sin nombre RO 517S, 26 de junio de 2019. Falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del litisconsorcio. 4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. 5. Litispendencia. 6. Prescripción. 7. Caducidad. 8. Cosa juzgada. 9. Transacción. 10. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. Estas son las excepciones previas del artículo 153. Han sido entonces reformadas el numeral 2 y el numeral 3 del artículo 153. Con esto prácticamente estamos actualizando lo que dice el manual práctico y analítico. Sin embargo, el día de mañana vamos a analizar lo que dice la Corte Nacional en cuanto a las excepciones previas. Un estudio profundo exclusivamente de las excepciones previas. Amables amigos internautas, hemos dado a conocer audiencia preliminar, primer momento, que lo hemos tomado, estos conocimientos del manual práctico y analítico del doctor Ernesto Guarderas Izquierdo, abogada María Belén Cañas, abogado Ricardo Hernández González. Muy buenos días.